conexión es el que vamos a utilizar para poder transmitir o recibir datos de ese cliente desde el lado del servidor. Desde el lado del cliente creamos un socket, especificamos la dirección y el puerto de la aplicación remota a la que nos vamos a intentar conectar, donde está corriendo el servidor. Ya que estamos conectados, pues ahora sí ya podemos leer o escribir datos, ¿no? Solamente necesitamos especificar un flujo asociado al socket, un flujo para lectura y un flujo para escritura. Esos flujos van a depender del tipo de datos que nosotros necesitamos transmitir. La clase pasada me parece que estábamos viendo un ejemplo, vimos cómo mandar texto, vimos el flujo orientado a carácter, vimos cómo mandar bytes, vimos flujo orientado a byte, vimos otro flujo orientado a byte para mandar diferentes tipos de datos primitivos, ¿sí se acuerdan? Sí. Entonces, ahorita vamos a ver cómo mandar objetos, ¿no? Entonces, aquí ya les traje un ejemplo hecho que está en la página, se lo pueden descargar de la página. Y no sé si fue a ustedes a los que les pedí que se lo descargaran. Déjenme irme aquí a la página, ¿no? Bueno, entonces no importa, ahorita se lo bajan, les pongo la página. 148, 204, 58, 221. Diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, por acá abajo. ¿Sí se alcanza a ver la dirección acá arriba? Ahí, bueno, ahorita. Nada más que se quite eso, ¿no? La 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal socket. Y ahorita pues estamos trabajando con los de Java, ¿no? Nada más que terminemos con los de Java, pasamos a los de C. Entonces le damos clic aquí en el de Java. Y ahorita el que les voy a explicar es este que dice flujo objeto.zip. ¿Sí se ve? Bueno, de hecho, ahorita descárguense de una vez los tres que están ahí, ¿no? El de flujo objeto, flujo eco y flujo archivo. Esos tres. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, empezamos con el primero, que es el de flujo objeto. De hecho, yo aquí ya lo tengo. Dime, dime. Sí, sí lo puedes descomprimir desde NetBeans. La única cosa es que esos, cuando yo los hice, no me acuerdo qué versión del JDK estaba usando. Entonces, si acaso es lo que te va a preguntar a la hora que lo quieras correr, te va a preguntar por el JDK que tú tienes con respecto al con el que se hizo el proyecto, ¿no? El que está asociado a la versión del JDK con la que está asociada el proyecto. Ajá. Si no, pues lo que puede. Sí. Bueno, entonces, entonces lo primero que hacemos es en este caso se van a generar dos objetos. Un objeto lo va a generar. ¿De veras alguien está grabando la clase o alguien la va a grabar? Ya ni les pregunté. Sí, profe, la estoy grabando. ¿Sí? Bueno. Yo por si Profe, querían que les habilitara. ¿Qué pasó? una pregunta. ¿Cuál les dijo que eran los que teníamos que bajar? El que dice flujo objeto.zip, el que dice flujo eco.zip y el que dice flujo archivo.zip. Muchas gracias, profe. Sí, ahí se los estoy poniendo en la pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces, retomando, ya nada más déjenme ver si ya entraron los que acababan de llegar, sí. Entonces, vamos a empezar con el que dice flujo objeto, que realmente es simplemente para transmitir objetos. Les decía, vamos a tener una aplicación servidor, vamos a tener una aplicación cliente, y en ambos casos se van a transmitir instancias del mismo objeto, que realmente pudieras hasta transmitir instancias de diferentes objetos sin problema, ¿no? Entonces, en este caso vemos primero el lado del servidor. Bueno, antes de ver el lado del servidor, el lado del cliente, vamos a ver qué es lo que se va a mandar, ¿no? Entonces aquí tengo una clase que se llama objeto. De hecho, aquí está clase objeto. ¿Sí se alcanza a ver?
Sí. Dice clase objeto implement serializable. Cualquier objeto que tú quieras mandar a través de Java, a través de, ya sea para escribirlo en un archivo, podemos escribir objetos en archivos, como si fuera una especie de contenedor el archivo, para que tenga persistencia. Hagan de cuenta, en lugar de usar un gestor de base de datos, pues guardas el archivo, luego guardas el objeto o los objetos en un archivo y ya después los puedes recuperar, ¿no? ¿Para qué? Para que sean persistentes. ¿Qué significa que sean persistentes? Que puedan guardar su estado como se encontraban antes de que los guardaras. Y entonces los puedas recuperar en cualquier momento y continúen tal como se encontraban antes de que los guardaras. Entonces es la persistencia. Entonces la finalidad de mandar objetos a través de sockets pues es no tener que hacer tantos envíos, ¿no? Imagínense si nosotros nos limitáramos a mandar puro texto, que es algo como lo que hace el formato JSON. ¿Algunos de ustedes ya han llevado la materia de web o han desarrollado aplicaciones web donde utilicen JSON, el formato JSON? Muy poco, la verdad. Bueno, más adelante lo van a ver. Cuando están haciendo aplicaciones HTTP o basadas en el protocolo HTTP, incluso eso lo van a ver cuando ya estén viendo web services, servicios web. No sé en qué materia se los dan, no sé si es en la de web, tecnologías para la web, en cuál se los dan, o distribuidos. Pues van a darse cuenta que una forma portable para poderte comunicar con cualquier servidor es el formato JSON, ¿no? JSON. Ese formato JSON tiene como predecesor al formato XML, donde realmente tú puedes estructurar datos de modo que sean entendibles por diferentes lenguajes de programación, ¿no? ¿Por qué? Porque entre lenguajes de programación luego se tiene el problema de que no manejan los mismos tipos de datos. Entonces, como no manejan los mismos tipos de datos, ¿qué haces? Pues mandas todo como texto. Entonces, ese lenguaje JSON, no es lenguaje, es un formato. Ese formato de representación de datos JSON, lo que hace es representarte pues, diferentes tipos de datos de manera estructurada como texto, ¿no? Y ya después lo único que tienes que hacer, pues es tomas ese dato y lo conviertes al tipo de dato que estás manejando en tu lenguaje de programación. Entonces, pero es como si estuvieras mandando puro texto. Es la alternativa que se ha utilizado últimamente, ¿no? Estar mandando todo como si fuera texto, pero no texto así a lo loco, sino lo mandas estructurado, que insisto, eso era lo que hacía desde un principio XML. Pero pues esta forma está de moda ahorita, ¿no? El JSON. Entonces, si nosotros mandáramos puro texto, pues insisto, tendríamos que formatearlo, tendríamos que darle una estructura para poder entender qué es lo que estamos mandando en ese texto. Si es que necesitamos enviar o transmitir diferente tipo de información, ¿no? Como diferentes tipos de datos. Imagínense que están mandando información de una persona, que mandarían su nombre, su apellido, su edad. El nombre y el apellido, pues como es texto, pero la edad no es texto, es un dato numérico, ¿no? Su correo electrónico también es texto, a lo mejor su dirección, que a lo mejor está alfanumérico, diferente tipo de información, que no necesariamente tendría que ser texto, ¿no? Entonces, para evitar tener que estar haciendo diferentes envíos sobre el socket, pues mejor creas una definición de dato que contenga todos los campos que tú requieres de eso que vas a mandar, ¿no? En este caso, pues estamos creando una definición de clase, y en este caso mi clase se llama objeto, y para que este objeto pueda ser convertido a un arreglo de bytes para poder viajar a través del socket, porque acuérdense que lo que recibe el socket son bytes, entonces se tiene un proceso que se llama serialización. Esa serialización consiste en convertir la instancia de la clase, o sea, el objeto, convertirlo en un arreglo de bytes. Ya que tienes ese arreglo de bytes, lo transportas hacia donde quieras, ¿no? Hacia un archivo, hacia un hilo, hacia otra máquina a través de un socket. Y una vez que se recibe ese dato, se va a recibir como un arreglo de bytes y se va a reconstruir su instancia del objeto bueno, la instancia de la clase para representar ese objeto a donde quiera que llegue
ese dato, ¿no? A otra máquina, a donde sea, ¿no? Y ese objeto ahora va a existir en ese otro lado a donde llegó, a donde se recibió, va a continuar su ejecución, guardando su estado tal como se encontraba antes de ser serializado. O sea, va a persistir en el lugar donde sea que se reciba. ¿Sí se entiende eso? Bueno, entonces, el único requisito, bueno, a ver quién alzó la mano. Adelante, Eric. No, Ah, sí le... bueno, gracias, profe. Y por ejemplo, en un lenguaje como C, que no es orientado a objetos, ¿ahí qué pasaría? Esa es la cosa. Por eso es que existen formatos de representación de datos como JSON o como XML, que les decía, que son para que tú mandes todo como si fuera texto. Al final de cuentas, el objeto como tal, a lo mejor quieres mandar un objeto y lo vas a mandar como si fuera un arreglo de bytes, ¿no? Está serializado, lo mandas como un arreglo de bytes y se lo mandas como si fuera texto. Lo que sí necesitarías en todo caso es entender cómo se construye ese arreglo de bytes. Porque, por ejemplo, en el caso del lenguaje Java, cuando tú escribes un objeto y lo serializas, eso que estás mandando como arreglo de bytes no es nada más, por decir, imagínate que tienes una estructura de datos en C. ¿Qué tiene esa estructura de datos? Pues depende qué campos conformen la estructura. Imagínate que esa estructura está compuesta por un entero, un flotante y un entero largo. Y eso es todo lo que tiene tu estructura, ¿no? Entonces, ¿de qué constaría esa estructura? Primero, 4 bytes, o depende cuántos bytes mide el entero en la arquitectura que estás utilizando la aplicación, ¿no? Entonces vamos a suponer que fueran de 4 bytes del entero. Entonces los primeros 4 bytes del dato que estás mandando pues, son la primera variable o el primer campo de la estructura. Luego, ¿qué dije que seguía después del entero? El flotante, otros 4 bytes. Y luego el entero largo, ¿no? 8 bytes. Entonces así podrías entender que el arreglo de bytes lo que trae es eso, ¿no? Toma los primeros 4 bytes, el primer campo, los siguientes 4 bytes, el segundo campo, los siguientes 8 bytes, el tercer campo. En lenguaje C. Pero en el caso de Java, Ok, profe. cuando tú serializas un objeto, en el caso de Java, cuando tú serializas un objeto y lo conviertes a un arreglo de bytes, no empieza el arreglo luego ya con los datos. ¿Qué es lo primero que va a tener? Lo primero que va a tener es qué tipo de datos y cuántos campos contiene ese objeto, ¿no? Pues a lo mejor son 3 campos. Entonces viene un 3. ¿De qué tipo son? Es un entero, es un flotante, es un long. O sea, identificadores del tipo de datos. Luego viene otro campo que le llama número mágico, luego viene otra información y ya hasta después vienen los datos. Entonces, por cada objeto que tú serializas, aparte de que se convierten en un arreglo de bytes los datos como tal, se le agregan metadatos, aproximadamente 50 bytes de metadatos antes. Ajá. Aquí no lo vamos a ver tan evidente, pero cuando ya estemos trabajando con socket datagrama, vamos a ver el tamaño de los datagramas que se generan, simplemente por serializar un objeto, ¿no? Entonces le agrega como 50 bytes extra de pura metainformación. Entonces, si tú quisieras hacer un objeto en Java y deserializarlo en C, por ejemplo, sí necesitarías entender cómo es que se generó ese arreglo de bytes para saber cómo interpretarlo del otro lado. ¿Sí se entiende? Ok, sí, profe. Muchas gracias. Sí. Entonces, te digo, de otra forma, pues lo mandas como texto, o como un JSON, o como otra cosa, ¿no? O XML, o lo que sea. Bueno, entonces, en este caso, cuando estás usando aplicaciones nativas así de Java a Java, en este caso, por ejemplo, pues no hay problema, ¿no? Porque el flujo que se encarga de serializar ese objeto es el mismo flujo que se encarga de deserializarlo. Entonces, sí entiende cómo es que se construye ese arreglo de bytes y entiende, a partir del arreglo de bytes que se reciben, entiende cómo reconstruir la instancia de la clase, ¿no? Entiende cómo reconstruir el objeto a partir de ese arreglo de bytes. Entonces, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos la definición de clase y un requisito que siempre debe de haber cuando quieran serializar objetos es que esa clase que ustedes tengan para representar el dato que van a enviar
está implementando a la interfaz java.io.serializable. ¿Por qué? Porque ya con implementar a esa interfaz le estás dando la capacidad a tu definición de clase de que sea convertida a un arreglo de bytes. Ajá. Entonces, por default, al tener eso, se van a cargar los métodos que se necesiten para poder serializar todos los tipos de datos nativos que estés manejando como campos dentro de ese objeto o como variables miembro. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, tengo una variable de tipo entero como variable miembro, tengo una variable de tipo flotante como variable miembro y tengo una cadena como variable miembro. Entonces, con el simple hecho de agregar el implement serializable, la máquina virtual va a cargar los métodos que sean necesarios para saber cómo se serializa un entero, para saber cómo se serializa un flotante y para saber cómo se serializa una cadena. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso tengo mi definición de clase. Esta clase va a ser completamente serializable. ¿Por qué digo que es completamente serializable? Porque los campos de mi clase o mis variables miembro son tipos de datos nativos de Java. Entonces, todos los tipos de datos nativos por default son serializables. Ahora, ¿qué pasaría si en esta definición de clase yo agregara otro tipo de datos, no? Un tipo de dato aquí que se llama X. Este no es un tipo de dato nativo. Entonces, si yo quisiera compilar eso, de entrada aquí ya me está marcando un error, ¿no? Porque va a decir que no encuentra esa clase X. Necesitaría definir una clase X y necesitaría que a fuerzas en la definición de esa clase también estuviera el implement serializable, porque de otra forma la máquina virtual no sabría cómo serializar o cómo convertir en un arreglo de bytes ese tipo de datos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, cualquier tipo de dato nativo que ustedes se ocupen, o sea, que sea propio de Java, pues sin problema se sabe serializar, simplemente poner el implement serializable. Cualquier tipo de dato que no sea nativo que ustedes hayan creado, necesitan a fuerzas ponerle el implement serializable a su definición de clase, porque de otra forma la máquina virtual no va a saber cómo convertir a un arreglo de bytes. Entonces aquí ya tengo mi definición de clase, tiene el implement serializable, están mis variables miembro, simplemente declaro un constructor. Lo único que voy a hacer es inicializar el valor de cada una de esas variables miembro y pongo sus getters, ¿no? Get de cada una de las variables miembro para la X, para la Y y para la Z. O sea, no es gran cosa. Sí, es fácil. Luego nos vamos a la clase servidor. Del lado del servidor, pues voy a tener que importar mi clase server socket, la clase inetAddress, etcétera, etcétera, ¿no? La clase depende del flujo que voy a utilizar. En este caso voy a usar el flujo object output stream, el flujo object input stream, el flujo input stream y el flujo output stream. Entonces son las clases que tendría que importar. Aquí por cuestión de comodidad y dado que son pocas líneas de código, pues no cargué clase por clase, ¿no? O sea, realmente lo ideal sería cargar clase por clase en lugar de importar todo el paquete, porque esto está importando todas las definiciones de clase, y entonces estamos consumiendo más memoria. Entonces, acuérdense que cada que vayan a crear un socket, tienen que poner un bloque try catch. Ya vimos por qué, porque pudiera ser que este puerto que estoy usando no sea válido porque esté por debajo del 0 o por arriba del 65.535, o simplemente que ese puerto ya esté ocupado por otra aplicación, ¿no? Entonces, por eso va dentro de un bloque try catch. Entonces, declaro mi servidor. Ese servidor lo voy a intentar asociar al puerto 3000 de TCP. Acuérdense que tiene que ser un puerto que esté entre el 1024 y el 65.535, si es que no están ejecutando, en este caso, el NetBeans con privilegios de superusuario. Entonces, si sí se puede asociar ese socket a ese puerto local, pues le va a avisar al usuario que ejecute la aplicación que ya está corriendo el servidor.
Como yo no sé cuántos clientes se van a conectar conmigo ni en qué momento, hago un ciclo de espera infinito. En cada iteración voy a aceptar una conexión de un cliente. Acuérdense que ahí se lleva a cabo el handshake. Y ya que está conectado conmigo el cliente, de esa conexión que ya tengo, invoco el método getOutputStream, que lo que me va a devolver es un flujo de escritura, un flujo de bajo nivel para poder escribir bytes. Pero en este caso lo que voy a mandar por el socket, pues es un objeto, ¿no? Entonces, ¿qué utilizo? Otro tipo de flujo, aparte de los que vimos la clase pasada, que es el Object Output Stream. El Object Output Stream se parece mucho al Data Output Stream. ¿Sí se acuerdan del Data Output Stream que usamos la clase pasada? Ayer. Sí, ¿Sí? Quedamos que ese me va a permitir convertir cualquier tipo de dato primitivo. ¿Cuáles quedamos que son los tipos de datos primitivos? Los que vienen de lenguaje C. Ajá, los que vienen heredados del lenguaje C, porque Java está hecho en lenguaje C. Entonces, y que además almacenan valores, no referencias. Los que almacenan referencias son objetos, y estos son datos primitivos, ¿no? Entonces el int, el float, el long, el short, el boolean, etcétera, 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 ¿no? Son tipos de datos primitivos. Entonces, el Object Output Stream me permite hacer eso, transportar cualquier tipo de dato primitivo, y además me va a permitir transportar objetos de un lado a otro. Ajá. ¿Cuántos objetos? Pues los que yo quiera, ¿no? Los que yo quiera mandar. Entonces, asocio ese flujo orientado a byte de alto nivel para transportar objetos, se lo asocio a mi socket, por eso está aquí conectado, y entonces me doy a la tarea de generar una instancia de mi clase, ¿no? De la clase objeto que les enseñé hace un momento. Esta instancia de clase pues requiere que le pase el valor para las tres variables miembro, el entero, el flotante y la cadena. Entonces aquí ya le estoy dando el valor entero, aquí está, es 1, el valor flotante es 2.0f, y la cadena, que dice 3, ¿no? 1, 2 y 3. Escribo mi objeto en el socket con el método writeObject. Y si se fijan, aquí tengo otro método invocado, uno que no hemos visto, que dice flush. ¿Sí se ve? sí, sí, profe. Ajá, exacto. ¿Para qué lo usan en C? Para liberar el buffer. Exacto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que cualquier cosa que se haya escrito en el buffer de datos de la aplicación, se va a escribir. O sea, los datos que estén ahí encolados en ese buffer se van a mandar por la tarjeta de red. Vamos a solicitar que se manden en ese momento, ¿no? Entonces, acuérdense que yo les dije que cuando ustedes invocan el método write o printline o cualquiera que sea para escribir en el socket, no significa que en ese momento ya estén viajando sus datos por la red. Significa que quedan escritos y quedan encolados en ese buffer de la aplicación. Van a quedar encolados hasta que se puedan escribir o hasta que alguien le jale a la taza del baño para que se vayan los datos, ¿no? Para que se vayan. Entonces, ¿cómo es eso? Pues vaciando el contenido del buffer. ¿Cómo lo vaciamos? Con el método flush. Ajá. Entonces es muy, muy útil también cuando queramos asegurarnos que lo que estamos escribiendo luego se vaya por la red. Por eso lo vamos a estar utilizando. Entonces, entonces generamos el objeto, ya está generado el objeto. Ese objeto, por el hecho de que la definición de clase implementa la interfaz serializable, se puede convertir a un arreglo de bytes. Entonces, ¿dónde se hace la serialización? Aquí, con el método writeObject, se serializa y se convierte la instancia de la clase, o sea, el objeto se convierte en un arreglo de bytes, y ese arreglo de bytes se escribe en el buffer de la aplicación, en el buffer de datos de la aplicación, y aquí estamos escribiendo o vaciando ese buffer de datos con el flush, ¿vale? Entonces ya después nada más imprimimos los datos que se mandaron hacia el cliente, y después nos vamos a preparar para recibir el objeto que también nos va a mandar el cliente, ¿no? Entonces, para prepararnos para recibir un objeto, tomamos nuestro socket, obtenemos el flujo de lectura, porque nada más teníamos el flujo de escritura. Entonces, ahora estamos generando el flujo de lectura de esa conexión y, y la conectamos con el Object Input Stream para poder recibir objetos, ¿no? ¿Cómo recibimos un objeto? Con el método readObject. Entonces, invocamos el método readObject
readObject lo que nos va a devolver es una instancia de tipo object. ¿Qué es la instancia de tipo object? Es un dato genérico. Como es un dato genérico, nosotros le estamos haciendo un cast a lo que nosotros sabemos que estamos recibiendo. ¿Sí se entiende? Simplemente estamos haciendo una especialización del dato genérico que estamos recibiendo. Nosotros sabemos qué es eso. Entonces, por eso lo estamos aterrizando. Conviértete en un objeto. Así le estamos diciendo al dato genérico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no sabemos qué es lo que estamos recibiendo? Pudiera ser que en la aplicación que estamos desarrollando pudiéramos recibir diferentes tipos de instancias, ¿no? A lo mejor la instancia A, o la instancia B, o la instancia C, ¿no? De la clase A, de la clase B y de la clase C. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que nos llegó? ¿Qué haríamos en ese caso? Pues en ese caso lo que nosotros tendríamos que hacer, y por eso pongo aquí los comentarios, para lo que voy a escribir, que no me vaya a generar errores en el código. Lo que tendría que hacer sería un object o es igual a ois.read object, y ahí tendría mi dato genérico, ¿no? Ahí todavía no lo estoy aterrizando al tipo de dato que yo sé que recibí. ¿Sí se ve la diferencia? Arriba ya lo tengo aterrizado al dato que yo sé que estoy recibiendo, abajo no. Aquí abajito en esta línea de código lo tengo como un dato de tipo object, no objeto, sino object. Es un genérico, puede ser cualquier cosa. Entonces, como puede ser cualquier cosa, lo que yo tendría que hacer sería con un if o instance of objeto. Si O se parece a un objeto, entonces objeto, entonces objeto, bueno, ahí me faltó abrir una llave, ¿no? Aquí está. Entonces objeto es igual estoy marcando variable, ya fue definida. Bueno, otra variable, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? ¿Sale? Entonces, así tendría que decidir. Insisto, si están haciendo una aplicación en la que ustedes pudieran recibir diferentes tipos de datos y no saben qué es lo que recibieron, entonces vamos a ver si no es Chana, es Juana, ¿no? Entonces lo haríamos ya sea con un case o con ese if. Si lo que está recibiendo es un instance of, es una instancia de esta clase, pues lo aterrizas a esta clase. Si no, else if. Si no es eso, entonces, si ese dato es una instancia de esta otra clase, entonces lo aterrizas a esta otra clase. Si no, pues a otra. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces para eso era esto, ¿no? ¿Ya lo puedo borrar esto? Ya. ¿Ya? Ya. Pues nada más era para hacerlo un poquito más ejemplificado, ¿no? Bueno, entonces, yo ya mandé un objeto, ya me preparé para recibir otro objeto, aquí lo estoy recibiendo y lo estoy aterrizando al tipo de dato que yo sé que llegó. Insisto, si no supiera que llegó, pues lo voy comparando con las posibles definiciones de clase. Y ya que tengo aquí mi objeto, tiene que ser persistente, ¿no? Entonces, tal como se encontraba en la otra máquina que me lo mandó, o en la otra aplicación que me lo mandó, pues así tiene que llegar acá, ¿no? Entonces ya lo único que hago es, pues, acceder a sus getters que vienen en su definición, ¿no? Para poder acceder a los campos que tiene esa clase, a sus variables miembro, ¿no? Mando a imprimir el valor de cada una de esas variables, y ya cuando no tengo nada que hacer con los flujos, siempre se recomienda cerrarlos cuando ya no hay nada más que hacer.
Mientras tengas cosas que hacer con ellos, no los cierres porque si no ya no vas a poder comunicarte. Pero ya cuando no tienes nada más que hacer, ciérralos para no dejar abierta la comunicación, porque si la dejas abierta, no se puede atender al siguiente cliente. ¿Por qué? Porque son bloqueantes. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Entonces vamos ahora a ver el lado del cliente. Igual aquí en el lado del cliente, pues están importando debería de importar cada una de las clases que voy a usar por separado, pero me dio flojera y importé los paquetes, pero acuérdense, las buenas prácticas serían solamente importa las clases que vayas a necesitar para que no vayas llenando de memoria, ¿no? Bueno, no vayas consumiendo tanta memoria para tu aplicación. Entonces, en este caso voy a usar la definición de la clase socket, voy a usar la definición de la clase object output stream, la definición de la clase object input stream, y creo que nada más. Sí, nada más. Entonces son las que tendría que haber importado, ¿no? Entonces tengo mi método principal. Como voy a usar sockets, empiezo con mi bloque try catch, creo mi socket. Este socket va a intentar conectar, es un cliente de socket de flujo, va a intentar conectarse al servidor que está corriendo en la dirección de localhost, en la dirección de prueba local, y está en el puerto 3000. Ya vimos que aquí le podemos poner realmente cualquier dirección IP. Por ejemplo, aquí le estamos poniendo un nombre calificado, no le estamos poniendo una dirección IP, ¿no? Es el nombre calificado asociado a la dirección 127.0.0.1, ¿no? O le pude haber puesto 127.0.0.1, o le pude haber puesto la dirección que tengo en este momento en mi máquina, ¿no? 192, 168, 165, ¿no? Cualquiera de las tres cosas le pude haber puesto, ¿no? O la dirección de IPv6, acuérdense que es transparente a las pilas de IPv4 y IPv6. Entonces, el chiste es conectarme. Ya me conecté al puerto 3000 de TCP. Si sí me logro conectar, le va a mandar esta información al usuario que cree que ejecuta el cliente, le va a decir que ya está conectado con el servidor, que se prepara para recibir un objeto. Entonces, para poder recibir el objeto, necesito asociar mis flujos, ¿no? En este caso necesito el flujo de lectura, para poder leer objetos desde el socket, y luego voy a necesitar el flujo de escritura para poder escribir datos al socket. Entonces, ya que tengo mis flujos de lectura y de escritura, hago la lectura del objeto, ¿no? Acuérdense que el servidor lo primero que hizo fue escribir, entonces lo que tiene que hacer es leer lo que está escribiendo el servidor. Leo mi objeto, lo aterrizo a la clase que yo sé que estoy recibiendo, al tipo de dato que estoy recibiendo, porque solamente estoy mandando un tipo de dato, entonces no hay de otra. Si tuviera dos diferentes tipos de datos, pues ya ahí entraría el operador instance of. Entonces ya sé que estoy recibiendo una instancia de la clase objeto, y ya que lo tengo, pues simplemente uso los getters para mandar a imprimir la información que llegó. Después le tengo que regresar otro objeto, entonces aquí estoy generando la instancia del objeto, de la clase, otro objeto nuevo. En vez de decir 1, 2, 3, dice 4, 5, 6. Y serializo ese objeto, lo mando por el socket. Bueno, se escribe en el buffer de datos de la aplicación. Vacío ese buffer de datos y ya le aviso al usuario que ya se mandó el dato, ¿no? Y si ya no hay nada más que hacer, cierro mis flujos, el de lectura, el de escritura, cierro mi socket y ya termina la aplicación. Así de fácil, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Corro mi aplicación cliente. Dice que mi servidor ya está corriendo. Corro mi aplicación corro mi aplicación servidor, ahora corro mi aplicación cliente. Y ahí está, ¿no? Lo primero que hizo el servidor fue mandar un objeto. De hecho, aquí está el servidor. Dice servidor iniciado, cliente conectando, enviando un objeto con los datos. El servidor mandó el objeto que tenía los datos 1, 2, 3. Aquí en el cliente se recibió ese objeto que tiene los datos 1, 2, 3. Luego el cliente genera el objeto que dice 4, 5, 6 y los manda. Y el servidor recibe ese objeto con los datos 4, 5, 6. Y ya, así de fácil. ¿Dudas hasta aquí? Ah, profe. ¿No? Entonces, hasta aquí ya vimos cómo mandar diferentes tipos de datos, ¿no? Ya sabemos cómo mandar a través de, bueno, de entrada ya
sabemos cómo establecer una conexión cliente-servidor para socket de flujo bloqueante. Ya sabemos mandar a través de ese socket texto, sabemos mandar tipos de datos primitivos, sabemos mandar bytes y sabemos mandar objetos. En teoría, pues es lo único que necesitaríamos para poder hacer cualquier aplicación, ¿no? Entonces, antes de ver otros ejemplos, como por ejemplo mandar archivos, nada más quiero hacerles una pregunta respecto a este ejemplo. Entonces, aquí nosotros tenemos una definición. Imagínense que, así con la salida que nos está dando esto, del lado del servidor se mandó un objeto que tenía los datos 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque fue lo que se escribió en la definición del objeto bueno, en la instancia, más bien en la instancia del objeto para mandarlo a través del socket, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera evitar que alguno de estos datos se mande? En este caso, mi objeto constará de 3 variables miembros, ¿no? El entero, el flotante y la cadena. ¿Qué pasa si alguno de esas 3 variables miembros fuera un dato delicado, un dato importante, ¿no? Como un password o como otra cosa, ¿no? Que yo no quisiera que se mandara a la hora de que se envíe el objeto. A lo mejor ese dato ese objeto sí quiero que contenga sus valores, su información, para trabajarlo localmente yo en mi máquina. Pero cuando yo envíe ese objeto no quiero que se mande ese dato porque es un dato sensible. ¿Qué tendría que hacer? Ajá. Bueno, no va a ir vacío, pero no va a llevar el dato que tiene. Ajá, pero si no tienes acceso en ese momento a un cifrador, no. Entonces, podemos hacer esto. No sé si se vea lo que hice. Le puse el modificador transient al tipo de dato que no quiero que se mande. ¿Ya la vieron? Sí, profe. Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con utilizar ese transient? Vamos a correr otra vez nuestra aplicación. Acuérdense que el servidor estaba mandando 1, 2, 3 y el cliente devolvía 4, 5, 6. Entonces, ahora ya con la modificación que hicimos en la definición de la clase para el tipo de dato entero, vamos a correr nuevamente la aplicación servidor. En el servidor no modifiqué nada, solo modifiqué el tipo de dato en la definición de clase, ¿no? Entonces tengo el servidor, tengo mi cliente. ¿Y ahí qué pasó? En lugar de mandar el 1, ¿qué pasó? Ajá, ¿por qué? No permitimos que se enviara el archivo. Porque ¿El no dato más bien? permití que se mandara ese dato. ¿Y cómo es que no lo permití? En el momento en el que en la definición de clase tú antepones el modificador transient, cuando tú localmente, localmente lo que localmente sí vas a trabajar con el dato tal cual, pero a la hora que tú serializas el dato, a la hora que serializas el objeto, ese dato no se va a serializar. En lugar de que se serialice, se va a modificar y lo que se va a mandar es el valor que pone el constructor por omisión. ¿Qué valor pone el constructor por omisión a las variables? Pues ya lo ¿Cero? estamos viendo, ¿no? ¿Cero? 0.
al entero 0, al flotante 0.0f, a los demás 0, al booleano falso porque es el 0, salvo la cadena pues le pone los corchetes vacíos, ¿no? Pero los demás pues es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ajá. Entonces, si se fijan aquí, en la salida, este es un muy buen ejemplo, me van a decir, ¿por qué aquí sí dice 4 y no puso 0? Es que eso es lo que se está enviando. Ajá, aquí todavía no lo serializas, pero si nos vamos al otro lado, pues sí Ahora llegó sí 0, llega ¿no? el 0. Ajá, entonces, localmente sigues teniendo el dato, localmente lo puedes utilizar como quieras, pero cuando lo serializas, en lugar de serializar ese dato, se pone el valor que asigna el constructor por omisión, que ya vimos que es el 0, y del otro lado, cuando reconstruyes el objeto, pues ya trae ese valor por omisión. Del otro lado, entonces, sí se muestra el 1, ¿no? Entonces, como nosotros usamos aquí el 4, del otro lado se ve el 1. El 0, mira, aquí está. Ah, sí. No, pero el 1 que nosotros tenemos localmente. Ah, sí, sí, del primer, Sí, se ve, del primer ¿no? objeto, sí, Ajá, porque aquí sí. lo estás corriendo, estás imprimiendo lo que tienes localmente. Ah, Ajá, sí. exacto. Ok. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, no, No. Bueno, entonces eso sería con respecto al envío de objetos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo ya de, pues de cómo usar lo que ya vimos, ¿no? Para mandar diferentes tipos de datos en nuestro socket para empezar a hacer ya un programita ya más pues que haga más cosas, ¿no? Que nada más mandar un dato, ¿no? Imaginen, en el caso de aquí, vamos a las diapositivas. Aquí dice que vamos a hacer un programa de eco. Entonces vamos a checar una aplicación que hace un servicio de eco. ¿Sí saben qué es un servicio de eco? Exacto, ¿no? Todo lo que tú mandaste se te debe de regresar, ¿no? Aquí, ¿cuál es la cuestión? Que tú no sabes cuánto va a escribir el cliente, ¿no? Así como puede escribir Enter nada más, pues podría dejar el dedo pegado en una tecla, ¿no? Hasta que se canse, y entonces ya darle Enter y mandar lo que sea, ¿no? Entonces aquí, ¿dónde está? Vamos a ver el ejemplo del programa que les dije que se bajaran, el que dice flujo eco, y yo aquí ya lo tengo. Nada más déjenme cerrar estos. Y y estos ejemplos, vamos a empezar a verlos. Vamos a ver primero el lado del cliente, porque es el más grande. El del servidor está muy sencillo. Entonces aquí otra vez, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es importar las clases que voy a usar. Aquí voy a usar más clases. Voy a usar la clase socket, porque es del lado del cliente. Voy a usar la clase inetAddress. Voy a utilizar los flujos, en este caso el buffer reader, porque como estoy mandando texto, pues lo voy a mandar con un flujo orientado a carácter, ¿no? Y voy a usar la clase buffer reader, print writer, output string writer, input string reader, output stream, input stream y demás, ¿no? Entonces, ya sea que ustedes importen clase por clase, en mi caso les digo, como es un programa pequeño, pues no creí que consumiera tanta memoria y por eso lo hice así, ¿no? Entonces tenemos nuestra definición de clase, que es un cliente de eco, un socket de flujo. Antes de crear mi socket, creo mi bloque try catch, ya sabemos por qué. En este caso, mi servidor va a estar corriendo en el puerto 8000 de TCP. Entonces, primero que nada, tendría que usar un puerto que esté libre. ¿Cómo saben qué puertos están libres? Pues con el comando netstat, ¿no? Y ahí ya pueden revisar qué puertos están libres en la consola. Bueno, tienen que correrlo con privilegios de administrador. Y aquí ya van viendo si el puerto que ustedes quieren usar pues está libre, ¿no? Si quieren hacer algo más rápido, pues tendrían que hacer eso, pero tendrían que mandarlo a un archivo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, no más dejen que acabe. Poner lo mismo y ya nada más lo redireccionan con una tubería, ¿no? A una punto txt, ¿no? Y nada más déjenme irme a sí, charros. Será bueno, sí. No sé ni qué usuarios tengo, ¿no? Ahora sí. Asumiría que en algún momento va a acabar y lo va a poner. Y aquí en el escritorio debería de estar programas. Todavía no está. Aunque se va a tardar un ratón. Déjenlo corto a ver si así ya aparece. Sí, de hecho ya, aquí está ya abierto, ¿no? Y ya nada más aquí se van a buscar y buscan el puerto que ustedes quieran, ¿no? Nada más para ver si está en uso, ¿no? Por ejemplo, el 8000. Si no aparece, pues es que está libre el puerto, ¿no? Y ya lo usan, ¿vale? Bueno, entonces, entonces nos vamos a conectar a una aplicación que está corriendo en el puerto 8000 porque ahí va a correr el servidor. Voy a asociar un flujo de entrada para lectura de datos. Es un flujo orientado a carácter y este flujo lo estoy asociando a system.in. ¿Sí se ve? Entonces, system.in es la entrada de datos estándar, o sea, ese es el teclado. System.in lo que me devuelve es un input stream, o sea, hace un flujo de bajo nivel orientado a byte, que me permitiría leer un byte a la vez desde el teclado. ¿Sí se entiende eso? Sí. Pero no quiero leer bytes, quiero leer caracteres. Entonces, ¿qué hago? Pues hago la conversión, convierto el input stream en un reader, ¿no? Convierto mi flujo orientado a byte a un flujo orientado a carácter. Dentro de los constructores de la clase input_stream_reader, uno de los constructores tiene dos parámetros. El primer parámetro es el flujo de lectura que va a convertir a caracteres y el segundo parámetro es el charset o el tipo de codificación para ese texto. En este caso le estoy metiendo la codificación ISO 8859-1. ¿Por qué le estoy metiendo esa codificación? Porque es la que utiliza en este caso Windows. ¿Por qué? Pues para poder mandarlo, era lo que les decía la clase pasada, para poder mandar tipo de texto que contenga caracteres del alfabeto en español de Latinoamérica, ¿no? Con la ñ, con las tildes y demás. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, en sus aplicaciones que ustedes lleguen a hacer, si necesitan mandar texto, pues lo único que necesitarían sería especificar
cuál es el tipo de codificación que se utiliza en la máquina en la que ustedes están, y ese es dependiente del lenguaje, digo, del sistema operativo que tengan jalando, ¿no? Ajá. En el caso de Windows, pues Windows usa ese, ¿no? ese charset o ese tipo de codificación. Entonces eso me va a devolver pues mi buffer reader, que va a permitir leer bloques de caracteres o párrafos mediante el método readline. Pues ahí está, ¿no? Entonces, luego lo único que estoy haciendo aquí es que voy a validar la dirección de entrada. En este caso, pues que el usuario va a tener que especificar cuál es la dirección del servidor al que se quiere conectar, ¿no? Entonces aquí, igual que no sé si les decía a ustedes o a otros alumnos, que para validar esa dirección de entrada, ¿sí se acuerdan que les había dicho que cuando utilizáramos el socket podíamos usar el constructor que requiere una cadena y el puerto y el entero? O podemos usar el que requiriera un init address y el puerto, ¿sí se acuerdan? Si es que yo quería hacer la validación previa de la dirección. Pues en este caso estamos haciendo la validación previa de la dirección, ¿no? Le estamos diciendo al usuario que escriba la dirección IP o el nombre canónico del servidor al que nos vamos a conectar. Leemos la cadena que va a contener esa dirección o ese nombre calificado y hacemos la consulta al servidor de nombres, ¿no? El servidor de DNS mediante el método getByName. Si eso nos devolviera una excepción, una que se llama un known host exception, de hecho aquí se los pongo. Host desconocido, pues es porque esa dirección no se pudo resolver, ¿no? O esa dirección IP o ese nombre calificado no se pudieron resolver a través del servidor de nombres. Y entonces es lo que tendríamos que atrapar y es lo que estamos atrapando aquí. Entonces, en caso de que el usuario ponga una dirección que no es válida, ¿qué hacemos? Pues invocamos otra vez al método main para que se reinicie el programa y otra vez le vuelva a pedir la dirección para que la escriba bien, ¿no? Y hasta que la escriba bien, pues ya. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, mientras esté escribiendo mal la dirección, le va a volver a pedir la dirección. Ya cuando la escriba bien, pues ya creamos nuestro socket, le decimos al usuario que ya estamos conectados al servidor, asociamos ahora sí los flujos que voy a requerir. Voy a requerir un flujo de escritura para que lo que escriba el usuario se le mande al servidor del eco y otro flujo de lectura para que el eco que yo reciba desde el socket lo pueda leer y lo pueda imprimir, ¿no? Pues en este caso, esos flujos que estoy asociando al socket, pues también les estoy poniendo el charset o el tipo de codificación, ¿no? Que es la de Windows porque lo estoy corriendo en una máquina Windows. Entonces, como yo no sé cuántos datos va a escribir el usuario, ni cuántas veces va a escribir, pues inicia otro ciclo de espera infinito, ¿no? Hasta que se canse de escribir. Lo que sí voy a saber es que cada que él dé enter, voy a hacer un envío de datos y luego hago la siguiente iteración para leer la siguiente línea de datos, ¿no? Hasta que vuelva a dar enter. Cada que él dé enter, se va a hacer una iteración dentro de ese while, hasta que se canse de escribir y ponga una palabra de salida, pues ya se rompe ese ciclo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, dentro del while, le mando el mensaje al usuario. Escribe un mensaje o escribe hasta que te canses, dale enter para que se manden los datos o escribe la palabra salir para terminar la aplicación. Entonces, en cada iteración voy a leer lo que el usuario escriba hasta que teclee la tecla enter. En ese momento, lo que él haya escrito va a quedar almacenado aquí, en esta cadena, que dice mensaje. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Esa cadena se va a mandar por el socket, ¿no? Aquí le estoy mandando desde mi print writer, que es el flujo de escritura que está asociado al socket. Desde ahí hago el envío. No significa que en ese momento se va a mandar. Acuérdense que queda encolado en el buffer de la aplicación. Si yo quiero que se mande de inmediato, ¿qué hago? Pues pongo el flush para vaciar el buffer, ¿no? De otra forma se quedaría esperado ahí, digo, guardado ahí hasta que se pueda mandar, ¿no? Pero si le pongo el flush, pues en ese momento se vacía el buffer y se van los datos, ¿vale? Entonces ya mandé ese mensaje, valido
Si ese mensaje que puso el usuario era la palabra salir, lo valido para que sea independiente de mayúsculas y minúsculas, lo ponga como lo ponga. Si dice salir, pues es el mensaje de salir, y entonces cierro los flujos, cierro mi socket y termino mi aplicación. Si no decía salir ese mensaje, significa que voy a esperar a recibir un eco, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Desde el buffer reader, que está BR1, que está apuntando al socket, hago la lectura. ¿Cuántos caracteres voy a leer? Pues hasta que se detecte el salto de línea de retorno de carro, ¿no? El byte 13 y el byte 10. Y en ese momento lo que se reciba y quede guardado en esta cadena, pues lo mando a imprimir. Y ya. Eso es lo que va a ser mi aplicación cliente. ¿Hasta aquí tienen dudas? No. ¿No? Entonces ahora vamos a ver la aplicación servidor. Tengo mi aplicación servidor, empiezo importando igual las definiciones de clase que voy a utilizar. Voy a usar la clase server socket, voy a usar la clase socket, la clase inetAddress. En el caso de los flujos, igual el print writer, el output string writer, el output stream, el buffer reader, el input stream reader, el input stream, y son los que voy a utilizar, ¿no? Entonces, defino mi clase, que es mi servidor. Como es un programa chiquito, tan pequeñito, pues me di el lujo de ponerlo dentro del main. De otra forma lo hubiera puesto en un método y hubiera invocado desde el main ese método, ¿no? Entonces mi servidor va a estar corriendo en el puerto 8000. Genero mi instancia de mi servidor, que ya va a estar corriendo ese puerto 8000, si es que está libre en ese momento ese puerto. Si sí está libre, se asocia eso que da ese puerto y me dice que ya estoy esperando clientes, ¿no? Como yo no sé en qué momento va a llegar el cliente, ni sé a cuántos clientes voy a atender, pues hago un ciclo de espera infinito. En el momento en el que llegue un cliente, acepto su conexión, obtengo el descriptor de esa conexión y a través de ese descriptor me voy a comunicar con ese cliente, ¿no? Le asocio sus flujos de escritura y de lectura a esa conexión para poder leer y escribir datos de ese cliente. Y como yo no sé cuántos datos me va a mandar ese cliente, pues igual, ¿no? No sé cuántas veces me va a escribir, pues igual otra vez inicio un ciclo de espera infinito. Y en cada iteración voy a atender cada uno de los mensajes que él me mande. Entonces, en cada iteración, leo el mensaje que me mande. El método readLine se va a quedar leyendo, como les había dicho, hasta que detecte el salto de línea y retorno de carro, que son el byte 10, el ASCII 10 y el ASCII 13. Y válido si ese mensaje contiene la palabra salir, más bien si es la palabra salir. Si es la palabra salir, significa que ya se fue ese cliente, entonces ya cierro su conexión y me salgo de ese ciclo while y hago la siguiente iteración para aceptar la siguiente conexión. En caso de que no sea la palabra salir, simplemente recibo su mensaje, lo imprimo y le regreso el eco, ¿no? Ahí con el print line estoy escribiendo en el socket del mismo mensaje que él me mandó y me cercioro de que los datos se le manden con el flush. Y ya, así de fácil. ¿Hasta aquí tiene dudas? No. ¿No? Entonces vamos a probarlo. Corremos nuestro servidor. Ay, déjenme, creo que cerré la ventana, ¿verdad? Cerré la ventana de salida. Déjenme buscarla. En View, está el output, Window Output, Control 4. Ah, chis, espérenme. Oh, Output, Control 4. ¿Por qué no me la muestran? Ah, a ver, espérenme. Déjenme, vuelvo a correr. ¿Qué es esto? Espérenme, porque se me desapareció la ventana de la salida. Y no veo. No veo por qué no me la muestra, ¿no? Ya le di aquí en Output. Esa es la ventana. Control 4. Changos, ¿a dónde se me fue la salida? Ya no me muestra la salida, ¿no?
Toolbars, fiber, la, 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 la. Aquí me debería de salir la ventana del output. ¿Por qué no me la estamos? A lo mejor sí, a lo mejor sí está. No, no está. Sí, ¿verdad? Pero no me la está mostrando. O sea que aunque corra el cliente, déjenme ver si corre el cliente. Pero no me la está mostrando. No sé cómo, no sé en qué momento la cerré y ahora ya no me la abre, ¿no? Ah, pues sí es esta la que dice salida. A ver, déjenme cerrar y volver a abrir el NetBeans. A ver si así sí me muestra ahí. Sí, sí, sí. Salte. Ahí. No desesperen, ya iba. Servidor. Sí, 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 sí. A ver, aquí está el servidor. Mm, así que me esperen. Si no, profesor, es Windows y Reset Windows. Windows y reset Windows. A ver, Ajá. aquí Windows, reset, 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 reset. A ver. A ver si así sí la lanza. Ah, mil gracias. Otras Sí, veces sí. sí me la sacaba cuando le daba en output, pero no sé por qué ahora no la lanzaba. Bueno, el chiste es No, que ya está sí, es corriendo el que servidor. sí Mira, pasa mil en gracias. ocasiones eso. Sí. Entonces corremos ahora el cliente. Aquí está el cliente y me dice que ponga la dirección del servidor. Ahí está, me dice que ya estoy conectado con el servidor, que escribo un mensaje, que le dé enter para mandar o que le dé salir para terminar, ¿no? Tengo el servidor, dice que tengo el cliente conectado desde localhost y entonces aquí ya se pueden poner a escribir cualquier cosa, le dan enter y lo que ustedes pongan, pues se les va a regresar. Aquí dice, ¿no? Eco recibido desde tal dirección, que es la del servidor, que en este caso es mi misma máquina, el puerto 8000, que es el que está corriendo el servidor, y del lado del servidor aquí dice mensaje recibido, que eso es lo que mandó el cliente, ¿no? Y luego dice devolviendo eco. Y insisto, como no especificaron cuándo parar, pues pueden seguir escribiendo, ¿no? Pueden seguir escribiendo y pueden seguir escribiendo y nunca se va a parar, a menos que pongan la palabra salir. En ese momento, pues ya terminó su aplicación y ya se cerró, ahí dice cliente cierra conexión. Podrían correr otro cliente y y lo mismo, ¿no? Ponen cualquier otra cosa y ahí está. Y aquí dice que se conectó otro cliente y ahí está, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Podrían conectarse con IPv6 y sin problema. Lo que escriban se los regresa, ¿no? Y aquí está, los diferentes clientes, ¿no? El de localhost, el de la IP normal, el de IPv6, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Ahora, No. ¿qué
¿Qué tan interoperables? Ya ven que les había dicho que era si se manejaba el mismo tipo de dato en los lenguajes de programación, en diferentes lenguajes de programación, podía ser interoperable la comunicación a través de TCP/IP, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, Entonces, por ejemplo, este mismo programa del eco lo tengo aquí. La única diferencia es que lo tengo corriendo en el puerto 9999, pero es exactamente lo mismo. Y lo vamos a correr, pero ahora nos vamos a conectar a un servidor en C. Se lo tengo aquí. Tengo el WSL, el Windows, digo, el Linux que trae Windows, bueno, que se le puede instalar a Windows, es un Ubuntu. Entonces aquí tengo corriendo un servidor de eco. Aquí está. Es un servidor que está corriendo en C. Se los voy a explicar ahora que lo empecemos a ver en C. Pero el chiste es que ya está corriendo en C. Ahí está. Dice servidor listo, esperando clientes. Está en otro sistema operativo, está en Ubuntu, está en otro lenguaje de programación, está hecho en C. Y nos vamos a conectar desde acá, ¿no? Entonces corremos este programa, este cliente, y ya está conectado, ¿no? Si nos vamos aquí al Ubuntu, me dice que ya se conectó un cliente, ¿no? Desde aquí. Y ya, igual aquí ya puedo escribir cualquier cosa. Y pero en este caso no es de eco. Nada más era para mandar. Espérenme. Output flujo eco. Es que corrí el que no era. Era esperen, aguanchen. A ver, déjenme ver si se conectó. Se me hace que estoy mandando a otro lado. Espérenme. Está mandando a la 192 y 168, 165. A ver. Solo quiero ver si sí se está conectando al que se supone que debería de estar. Porque no es. Si fuera ya me hubiera dicho otra cosa. Espérenme. Sí, este es el puerto 9999. Puerto 9999 y aquí está el 9999. Y ya nada más déjenme ver la dirección. Sí, tengo aquí está. 2001 12341. Sí, no hay problema. Espérenme. Lo mejor es por esta. JC. Sí. Y espérenme, estoy mandando datos, los leo. ¿Quién sabe qué era, no? El chiste es que aquí está. A lo mejor no sabía, como tenía hibernando la máquina y se quedó hibernando el Ubuntu, quién sabe si a lo mejor eso fue. Porque ahorita que lo volví a ejecutar, ya jaló bien. Está corriendo el servidor. Aquí está, aquí lo compilé, aquí lo ejecuté. Dice que está esperando clientes. Llega un cliente, que es el cliente que corrí desde acá, desde Java. Desde este cliente mandé cualquier cosa. Se recibió. Aquí está lo que se recibió en el Ubuntu. Aquí está.
dice que fueron 22 bytes, y me mandó de vuelta el eco, ¿no? Aquí dice eco recibido y ahí está. Debería de poder escribir cualquier otra cosa. Y ahí está. Pero hay algo, como que hay algo ahí que hace que se... Voy a checar si es la máquina virtual esta de Linux o qué, porque como que si la dejo ahí un rato sin hacer nada, se cae, se queda en estado ahí como que latente y aquí ya deja de contestar. Está raro, lo voy a checar, pero en principio la comunicación es transparente, nada más déjenme, ya sea que se los ponga en otra, bueno, voy a tener que poner la otra laptop, donde sí tengo instalado bien el Linux, para que vean la prueba, a ver si para la siguiente clase se los traigo, pero debería de ser independiente de sistema operativo, independiente del lenguaje de programación y demás la comunicación. ¿Por qué? Porque es la pila de TCP/IP, al final de cuentas. Nada más si me llevo de tarea el checar, porque después de que ya hizo eso, ahorita ya no me está volviendo a leer. Ah, de hecho, sí llegó, aquí me está marcando que sí llegó, pero no sé por qué lo puso hasta mucho después, ¿no? Déjenlo reviso y se los traigo la siguiente clase. Bueno, eso nada más fue un ejemplo para que vieran que cuando están haciendo una aplicación en red, que trabaja en red, pues se debe de comunicar independientemente pues de todo, ¿no? Por eso es que se está basando la comunicación en el modelo de referencia OSI y en este caso en la arquitectura TCP/IP, que hacen que la comunicación sea interoperable independientemente de la arquitectura del procesador, independientemente del sistema operativo, independientemente de todo, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un último ejemplo. Digo que me lo reviso para checar bien porque es como si no le estuviera poniendo el flush del lado del lenguaje C. Entonces voy a checar porque vamos a ver un último ejemplo que es el otro que les había dicho del archivo. Y entonces de ahí de ese tengo dos programas, uno que dice servidor que recibe y cliente que envía, ¿no? Entonces vamos a tratar de mandar un archivo desde la aplicación cliente hacia la aplicación servidor. Es lo único que vamos a intentar hacer, ¿no? Entonces vamos a ver el primer lado del cliente. Del lado del cliente voy a importar igual otra vez las clases que voy a usar, que son la clase socket, la clase inetAddress. En este caso, como voy a mandar diferentes tipos de datos, y voy a mandar diferentes tipos de datos por la metainformación que se tiene que mandar. ¿Qué metainformación voy a mandar? El nombre del archivo, que es una cadena, el tamaño del archivo, que es un entero largo, un long, y el contenido del archivo, que son bloques de bytes, ¿no? O arreglos de bytes. Entonces son diferentes datos los que voy a estar transmitiendo por el socket. Entonces, ¿qué tipo de flujo quedamos que permitía mandar diferentes tipos de datos nativos? Digo, datos primitivos. ¿Sí se acuerdan? El data output stream, ¿no? Con el método writeInt para mandar entero, writeLong para mandar entero largo, el writeUTF para mandar texto, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, le voy a dar al usuario una caja de diálogo que se llama un JFileChooser para que el usuario elija cuál es el archivo que quiere mandar al servidor, ¿no? Entonces tengo mi definición de clase. Acuérdense que empiezo poniendo un bloque try catch. En este caso asumo que el servidor va a estar corriendo en el puerto 8000. Aquí va a estar. Estoy viendo cliente, ¿verdad? Sí. Entonces creo mi socket de mi cliente y especifico que ese cliente se va a conectar al servidor que está en esta dirección
y en el puerto 8000. Si sí se puede conectar, le va a decir al usuario que ya está conectado y que va a lanzar esa caja de diálogo, ¿no? El file chooser para que seleccione el archivo que va a mandar. Entonces genero mi caja de diálogo aquí con esta instancia de la clase JFileChooser. Así de fácil, ¿no? Luego, en ese momento esa caja de diálogo todavía no es visible. Yo la voy a hacer visible con el método showAppendDialog. Ese método showAppendDialog recibe un parámetro. Ese parámetro generalmente es la ventana padre desde donde se lanzó esa caja de diálogo, ¿no? En este caso no estoy manejando ninguna ventana. Entonces por eso le estoy pasando como parámetro una referencia nula. Si ustedes estuvieran manejando sistema de ventanas con un JFrame, un JWindow, pues desde ahí le pondrían un dis para que desde esa ventana estén lanzando el otro, ¿no? Pero no, como aquí no hay ventanas, por eso se le pasa un nulo, ¿no? Entonces, a la hora de que se muestra esa caja de diálogo, les va a mostrar una ventanita que tiene ahí dibujado su sistema de archivos. Es más, lo voy a correr para que, déjenme correrlo tantito, nada más para que vean. Corremos el lado del servidor. Ahorita les digo qué es esto que puso. Corremos el lado del cliente. Y me dice que ya se conectó al servidor y que me va a lanzar una caja de diálogo, ¿no? Entonces, en ese momento, como les decía, lanza esta caja de diálogo que está apuntando al sistema local de archivos para que ustedes puedan seleccionar cuál es el archivo que van a transmitir hacia el servidor, ¿vale? Y esa caja de diálogo tiene dos botones, este que dice abrir y otro que dice cancelar. Entonces, si ustedes le dicen abrir, bueno, si le dan clic en abrir, lo que se va a devolver del método showAppendDialog, aquí, en este entero, lo que va a devolver es una constante que dice approve option. Si ustedes le dan clic en el botón cancelar, va a devolver otra constante, que es la constante cancel option. ¿Sí se entiende? Entonces aquí se quedan escuchando qué es lo que te devuelve esa caja de diálogo. Si le dieron aceptar, si le dieron cancelar. Entonces, aquí lo único que estoy validando es qué pasa si le diste aceptar. No estoy validando qué pasa si le diste cancelar, ¿no? A lo mejor me faltó validar eso. Pero si sí le diste aceptar al botoncito es porque ya elegiste un archivo. Entonces, si ya elegiste un archivo, aquí obtenemos la referencia del archivo que seleccionaste. Ajá. Entonces, con el método getSelectFile, te devuelve una referencia de tipo file que está asociada al archivo que seleccionaste en esa caja de diálogo. Entonces, desde esta referencia de tipo file, podemos acceder a los atributos de ese archivo, ¿no? En este caso, el nombre del archivo con el método getName, la ruta donde está guardada ese archivo con el método getAbsolutePath o con el método getCanonicalPath, el tamaño del archivo con el método getLength. Incluso podríamos saber si es un archivo o si es una carpeta, ¿no? Con el método isDirectory o isFile, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este caso, lo único que me interesa saber es cómo se llama el archivo. ¿Por qué? Porque antes de transmitir al servidor el contenido del archivo, primero le tengo que transmitir el nombre del archivo para que en el sistema de archivos local del servidor se cree el mismo nombre para ese archivo. ¿Sí se entiende? Para que se cree con el mismo nombre el archivo allá y ya nada más se escriba en ese archivo el contenido. Y ya después se cierra, ¿no? Entonces, por eso es que obtengo los atributos de ese archivo localmente que seleccione. Entonces obtengo el nombre, lo guardo en una cadena, obtengo la ruta, que me va a servir para localizar el archivo que voy a transmitir, lo guardo en una cadena, obtengo el tamaño, lo guardo en un entero largo, y le aviso al usuario que ya voy a empezar a transmitir el archivo, asocio mis flujos que les había dicho, el data output stream y el data input stream. El data output stream va a estar asociado al socket. ¿Por qué? Porque lo que yo lea del archivo lo voy a escribir en el socket para que se transmita hacia el servidor. Y el flujo de lectura, el data input stream, no lo voy a asociar
al socket, lo voy a asociar al sistema de archivos, en este caso a mi archivo, ¿no? Por eso lo asocio a un file input stream, y ese file input stream está apuntando a mi ruta donde está localizado el archivo. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Entonces lo que yo lea desde el archivo, lo voy a escribir en el socket. Entonces, ya tengo mis flujos asociados al socket. ¿Qué hago? Pues escribo el nombre. Aquí está. Es lo primero que voy a mandar al servidor. ¿Con qué nombre se va a crear el archivo en el sistema de archivos local del servidor? Aquí está. Me cercioro que los datos se manden. ¿Por qué? Porque si no me cercioro, pues se pueden quedar ahí encolados, ¿no? En el buffer hasta que se puedan mandar, ¿no? Luego escribo el tamaño del archivo. Entonces, es lo segundo que se va a recibir en el servidor, el tamaño del archivo. ¿Para qué necesito conocer el tamaño del archivo del lado del servidor? Ajá, exacto, para saber la condición de paro, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de leer? Cuando se tengan esa cantidad de bytes, ahí es el corte y significa que ya se terminó de recibir completo el archivo. Ajá. Entonces, para eso tengo que mandar también el tamaño. Y ya después lo que sigue nada más es mandar el contenido del archivo. Entonces, voy a declarar esta variable que dice enviados, que va a ser un acumulador para saber cuántos bytes se han transmitido. ¿Y para qué me sirve ese acumulador? Pues para saber si ya transmití el total, el 100% del archivo, ¿no? Entonces, aquí estoy haciendo una condición de paro para un ciclo. Ese ciclo lo que me dice es, el acumulador que inicialmente vale 0, aquí está, en algún momento tiene que valer el tamaño del archivo, y significaría que ya se transmitió el 100% del archivo, ¿no? Entonces, esa va a ser mi condición de paro para salir de ese ciclo, ¿no? En cada iteración voy a mandar un pedazo del archivo. Entonces, aquí tengo otras dos variables. L simplemente es para saber cuántos bytes leí desde el archivo de un jalón, y el porcentaje es para calcular si llevo el 10%, el 20%, simplemente estadístico, ¿no? Para que le informe al usuario qué porcentaje del archivo ya se transmitió, con una regla de 3. Entonces, en este caso, una vez que entre a este ciclo, en cada iteración voy a mandar un pedazo del archivo. ¿Por qué no simplemente me aventuro a mandar el archivo completo de un jalón? Porque a lo mejor el archivo que seleccioné mide más de lo que yo tengo de RAM. A lo mejor el archivo mide 1 terabyte y yo no tengo 1 terabyte de RAM, ¿no? Entonces, por eso es que lo tengo que mandar por pedazos. ¿Sí se entiende eso? Entonces, como lo voy a mandar en pedacitos, en este caso lo estoy mandando en pedazos de 1500 bytes. Y en cada iteración voy a hacer una lectura desde mi flujo que está asociado al archivo del data input stream. Voy a intentar leer hasta 1500 bytes, lo que se pueda leer entre 0 y 1500 bytes. Y eso va a quedar ya cargado en mi arreglo de bytes. Y me va a devolver la cantidad de bytes que se pudieron leer, 0, 1, 2, 3, hasta 1500 bytes, ¿no? Y esos datos que quedaron cargados en el arreglo, los voy a escribir ¿en dónde? En el data output stream, o sea, los voy a escribir en el socket. Va a escribir el arreglo completo partiendo de la posición 0 y solamente va a escribir los bytes que se pudieron leer. ¿Por qué necesito escribir solo los bytes que se pudieron leer? Porque pudiera ser que el tamaño del archivo no sea múltiplo de mi buffer que estoy utilizando aquí. Imagínense que el archivo midiera 1501 bytes. Eso requeriría dos iteraciones. En la primera se mandarían 1500 bytes y en la segunda se mandaría el último byte. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo no especifico que solamente se escriban en el socket los bytes que se pudieron leer y el archivo midiera 1501 bytes, entonces yo estaría recibiendo del otro lado dos buffers, estaría recibiendo 3000 bytes. Y entonces el archivo que se recibe sería más grande que el archivo original. Entonces, para evitar que nos escriba basura, por eso estamos aquí limitando. Solamente vas a escribir de este buffer la cantidad de bytes que pudiste cargar desde el archivo. No vas a escribir el buffer completo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno,
Y en cada iteración, pues incremento mi acumulador, ¿no? Cuando haga el primer envío, la primera iteración, ese acumulador va a valer 1500 bytes, después de la segunda iteración va a valer 3000 bytes, y así. En cada iteración se le van a ir sumando entre 0 y 1500 bytes, depende de cuánto se haya podido leer desde el archivo. Calculo con una regla de 3, si la variable TAM es el 100% del archivo, entonces el acumulador enviados a cuánto equivale. Esa es una regla de 3. Y eso lo mando a imprimir. Y ya. Va a estar iterando hasta que el acumulador de los bytes que se han transmitido mida lo mismo que el total del archivo. En ese momento doy por hecho que ya se transmitió el archivo completo, se lo hago saber al usuario, cierro mis flujos, cierro mi socket y ya. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay dudas? No. ¿No? Bueno, ya son las 5:59. La clase que viene les doy el lado del servidor y y lo corremos para ver qué hace. ¿Sale? Profe. Vale, profe. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, tengan muy bonito día y los veo a la siguiente clase. Hasta luego, cuídese, profe. Vale, profe. luego, Gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Profe, nos vemos. Profe. Profe. Nos vemos.